Sí, licenciado, se Sí. puede ver. Ok, muchas gracias. Bien, gracias, Brian. Ok, según lo que me comentan ustedes, chicos, estábamos ya viendo lo que es el tema de los tipos de informes a ser emitidos, ¿no es cierto? Y les había indicado, compañeros, que todos estos informes, ¿no? De alguna forma son requerimientos específicos por cada organismo financiador de un proyecto o de un programa, ¿no? Hay que tomar en cuenta, compañeros, siempre cuando nosotros estemos en el papel del auditor externo, en el papel de la persona que va a fiscalizar algún recurso externo, hacer siempre el cumplimiento de nuestro contrato. En algunos momentos, ya, estas empresas, ¿sí? Estas empresas o estas instituciones que brindan el apoyo a países para que puedan hacer proyectos y programas, normalmente contratan a firmas grandes de auditoría porque tienen representación a nivel internacional, ¿no? Y eso también quisiera comentarles ahora lo que está ocurriendo en este momento. El Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el proyecto BID, ¿no es cierto? BID FOMIN, hace casi ya debe ser aproximadamente casi un año, ¿ya? Realizó un desembolso muy interesante para un proyecto de actualización y formación continua de profesionales en el área de contaduría pública. Y este proyecto, obviamente, para Bolivia lo tiene el Colegio de Auditores de Bolivia, ¿no es cierto? ¿Qué es ese proyecto? Es la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Algo creo que ya les había comentado, ¿no? Entonces, más o menos, bueno, yo no podría mostrarles, chicos, la información que tengo, pero por ética no lo puedo hacer porque es algo que está reciente, ¿no es cierto? Pero de alguna forma, compañeros, lo que yo veo en el contrato del BID con la firma de auditoría que va a realizar la implementación, ¿no? Les había comentado, es una Big Four la que va a hacer el proceso de implementación de estas NIC SP, juntamente de la mano con el Colegio de Auditores de Bolivia, y me imagino que también con los colegios departamentales. He visto que sus contratos son más PPAs. ¿Qué significa eso? Estos informitos, ¿dónde están? Eh, estos tipos de informes, que son los complementarios. ¿Qué son PPA? Les había comentado, es un procedimiento, un trabajo previamente acordado entre auditor y auditado, ¿no es cierto? En consecuencia, el BID al Colegio de Auditores de Bolivia seguramente le va a pedir muchos procedimientos, ¿no? Sobre el desembolso de los recursos económicos que tiene el BID para financiar este proyecto de implementación de las NIC SP. Entonces, en consecuencia, chicos, si ustedes han visto, no todos los organismos internacionales requieren la misma información o los mismos tipos de informes, porque hay algunos que sí los requieren con más detalle y hay algunos otros que solamente necesitan ver solamente para información relevante, ¿ok? Entonces, en consecuencia, chicos, los que de alguna forma tienen mucha más presencia en nuestro país son el BID, Banco Mundial y USAID. Entre los otros podríamos mencionar al Fondo Monetario Internacional y a la CAF. A ver, yo esta mañana pude escuchar un poquito de noticias y decían que a la señora Áñez, a la presidenta, le van a iniciar un juicio de responsabilidades, ¿no es cierto?, por la mala aplicación y apropiación de los recursos de los proyectos invertidos por el fondo, perdón, de los proyectos financiados por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? No sé si ustedes lo han visto o lo han escuchado. Pero en este caso, a ver, eso es más un tema político, porque lo que nosotros tendríamos que ver si fuésemos los auditores para definir y determinar si la señora Áñez hizo o no hizo bien la aplicación de este dinero que estaba enfocado para un proyecto X, básicamente es irnos al contrato,
¿no es cierto? En el contrato seguramente pues el Fondo Monetario habrá puesto sus cláusulas específicas sobre el destino de los recursos. Si esto ha sido omitido por la presidenta o por cualquier otra persona y lo han hecho mediante una norma boliviana, obviamente ahí ya se vulneran lo que significan los principios de constitucionalidad y obviamente ahí la presidenta tendría serios problemas, ¿no es cierto? Pero si esto no es así, es muy difícil decir, ¿sabes qué? Tú hiciste una mala aplicación de recursos económicos de un organismo internacional y lo has dirigido a otra actividad. Entiendo que ese recurso del Fondo Monetario Internacional, si bien estaba pensado para un proyecto ABC, ese dinero ha sido utilizado para el pago de los bonos, ¿no es cierto? Entonces, todo ese ambiente, compañeros, de alguna forma a mí me permite, ¿sí?, poder hacer un análisis bien profundo como auditor sobre cuál es el alcance del trabajo que yo voy a realizar cuando voy a ejecutar la auditoría de un proyecto, ¿sí? Yo conseguí, compañeros, unos estados financieros, y eso ya lo vamos a ver en el marco práctico. Conseguí ya unos estados financieros de una empresa que ha sido prácticamente lapidaria para el gobierno anterior, ¿no? ¿Recuerdan quién era la gerente a la que le decían cara conocida, compañeros? ¿De qué empresa estamos hablando? ¿Se recuerda? La CAMSE. Correcto, ¿no es cierto? CAMSE, ya que es la de nuestra, casi se me sale algo, de Nuestra Señora Zapata, ¿no es cierto? Eh, Básicamente, China CAMSE Engineer Limited Bolivia, esa es la empresa, ¿sí? Esta empresa china, ¿no? CAMSE, desarrolla distintos proyectos en nuestro país, ¿no? O bueno, realizar. En consecuencia, estos proyectos, en teoría, eran de alguna forma financiados, ¿no? Por el organismo, o mejor dicho, por el gobierno de China, ¿no? Que también es uno de los organismos internacionales como país que ayuda a Bolivia bastante, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver ahí, mucha de la maquinaria que tiene nuestra alcaldía, nuestra gobernación, mayormente todos son donaciones de China, ¿no es cierto? O Japón. Entonces, de alguna forma, los países asiáticos también son países que de alguna forma han apoyado mucho a nuestro país. Pero en este caso particular, eh, tengo lo que significa ya la información de esta empresa. Voy a modificar algunas cositas, obviamente, para no tener el riesgo de que tengamos que tener problemas futuros sobre el secreto de información privilegiada, pero con eso ya les voy a pasar y con eso ya estaríamos viendo nuestro marco práctico para hacerle una auditoría a este proyecto. ¿Ok? Bien, no sé si hasta acá, chicos, así de manera muy sucinta hemos hecho el resumen de la última parte que estábamos viendo. Existen algunas preguntas. Ok, bien, no hay problema. Bien, entonces, vamos a comenzar a ver algo muy rápido, ¿sí? De manera muy rápida, chicos, algo que ya les he pasado a ustedes en clases anteriores para que lo vayan leyendo, ¿ya? Y me refiero justamente a este material, al tema de lo que significa la gestión financiera, ¿no? En organizaciones sin fines de lucro, ¿ok? Recuerdan, ¿no es cierto? Les he pasado dos materiales, chicos, ¿no? Les he pasado hace una semana atrás, tal vez un poquito más. Les he pasado dos materiales que son dos presentaciones de lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Eh, si ustedes pueden ver, debe estar seguramente en el grupo WhatsApp, quienes no lo han visto, pero les pedí muy gentilmente que lo puedan leer, ¿sí? Justamente, a ver si la memoria no me falla, les pasé el 20 de agosto, ¿ok? Hecha la fecha, compañeros, entiendo que esto ya lo han leído.
Bien, ¿qué vamos a hacer al respecto, compañeros, antes de ingresar a esta parte? El marco teórico de nuestra materia, con esto y lo que habla acerca de lo que es el marco conceptual de información financiera para organizaciones sin fines de lucro, más la gestión financiera, ¿ya? Más el tema de lo que significa la auditoría externa para proyectos y más el tema de conceptos fundamentales, ya las cuatro filminas, si ustedes quieren, los 4 capítulos de todo el contenido de nuestra materia. Yo considero, queridos amigos, que estaríamos listos para dar nuestro primer encuentro formal. ¿Sí? ¿Eso qué significa? A ver, yo entiendo, miren, ya estamos en septiembre y normalmente en una circunstancia normal, octubre, noviembre es la muerte, ¿no es cierto? Y normalmente para quinto año es peor, porque hay muchos trabajos, bueno, burós de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente la modalidad virtual tiene ciertos aditamentos que lo hacen diferente. Pero igual, digamos, van a estar un poco saturados con temas de exámenes. Entonces, yo pongo a consideración, compañeros, porque sé, chicos, que alguien me va a decir, pero Oscar, está prohibido tomar exámenes porque no hay norma que te diga que la universidad te dé el ok para que tomes examen. Y tienes razón, al final de cuentas las autoridades dijeron, depende de cada uno, ¿no es cierto? Depende de cada carrera para poder o no tomar sus exámenes. Pero yo también entiendo, chicos, que hay algunos profesores de algunas materias que sí han tomado ya examen. Yo no tengo problema si tomamos el examen de todo, aunque sea el último día de clases, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Y ahí se juegan sus 100 puntos o sus 50-50 o vemos la forma. En 3 días continuos toman sus 3 exámenes. No tengo ningún problema. Pero creo que con el material que ya tenemos es más que suficiente poder tomar nuestro primer examen. Yo pongo a consideración, compañeras, compañeros, por favor, que su examen, ¿sí? Lo podamos realizar el día lunes por la noche. No sé si estarían de acuerdo, porque de alguna forma esto nos va a permitir poder avanzar algo más en el marco práctico y tener el espacio suficiente entre examen y examen. O en su defecto, si gustan, podríamos tomar el examen el próximo jueves, en el mismo horario de clases, ¿no? Así también no se perjudica. Yo por lo menos con el 8 paralelo ya quedamos en que vamos a tomar fin de semana, ¿no? Y están de acuerdo. Pero no sé ustedes, chicos. A ver, quisiera escuchar sus opiniones antes de entrar con esta parte. Licenciado, buenos días. Yo considero que debería ser la evaluación el fin de semana, ya que algunos de los compañeros trabajan y se le hace más difícil acceder al examen, estar en aprietos y todo eso. Sí, comparto también la idea, Yesenia. Casi lo mismo fue el mismo pensamiento de los amigos del 8 paralelo, ¿no? Por eso es que Dicen, compañero, te escucho. Lice, le hablo a Ronald. Lice, no sé igual si podemos dar fin de semana, porque si, bueno, los del otro paralelo, si damos, bueno, no sé, es mi pregunta, si vamos a dar conjunto al otro paralelo o vamos a dar otro día, digamos, aparte. Van a dar otro día, aunque no es mala idea, que entonces así no se copia. Ya, a ver, me parece muy buena idea, Ronald. Sí, me parece buena idea que lo podamos hacer de alguna forma, manera conjunta, los dos Una, paralelos. con- una consulta más acerca, bueno, para el examen, ¿podemos tener sus diapositivas o en PDF, aunque sea, para poderlo estudiar? Sí, les voy a pasar, justamente, ya les he pasado los últimos dos y los dos primeros les voy a pasar, que es lo que tengo pendiente, ¿no? Voy a ver el tema también de los videos, porque ya está de buen tamaño. Y ahora como estoy con mucho tiempo, entonces, bueno, no tanto tampoco, pero
Ya voy a poderles pasar, ¿ya? Entonces, a ver, déjenme organizarme, chicos. Entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a dar este domingo? ¿O este sábado? ¿O lo ven muy poco? La ¿Perdón? hora. ¿A qué Por la hora? noche. Por la noche. Lic, a las Sí, 7 no puede licenciado. ser. A las 7. ¿Qué les Por parece? favor, licenciado. Sí, está bien, licenciado, esa hora. Está bien, licenciado. Ya, excelente. Entonces, queridos amigos, ni bien concluya la clase, les voy a pasar el material de las dos primeras partes de las diapositivas. Estas últimas dos ya la tienen. Es bien cortito, si se han dado cuenta, ¿no es cierto? Y esas 4 partes, o esos 4 capítulos de todo nuestro programa, daríamos el examen el día sábado a las 7 de la noche. Como va a ser un examen netamente teórico, compañeros, yo estimo que va a ser falso verdadero, optativa, selección múltiple, ¿no? Las bondades que nos prestan las plataformas. Para este caso, voy a analizar, porque me han contado que han tenido malas experiencias con Classroom, ¿no? Voy a ver si podemos tomar Classroom o voy a ver si podemos tomar Google Chrome, ¿ya? Para que de alguna forma una de las dos herramientas nos permite tomar un pequeño diagnóstico de cómo estamos en aprendizaje para la materia hasta acá, ¿ok? Entonces, compañeros, el día sábado, ¿no? O sea, mañana pasado, estaríamos tomando nuestro primer examen formal para la materia de auditoría de proyectos, ¿ok? Bien. Entonces, gracias por sus aclaraciones y aceptación. Entonces, compañeros, continuamos rápidamente. A ver, cuando yo hablo de gestión financiera, Licenciado. dígame, compañero, Perdón que le haya cortado. Disculpe, ¿a dónde nos va a mandar el material? al grupo WhatsApp. Ay, ya, Lizan, porque los otros temas que ya los subidos no se puede, de mi caso no sé qué pasa, pero no se puede descargar los otros temas. Eso les ocurre a todos. Yo lo puedo ver ahorita, en este momento. Les pasé a Alejandra el jueves 20 de agosto. Sí, Lizan, es que a veces, digamos, si es que lo ha borrado de su memoria interna, puede que ya no pueda descargarse. O no sé Mm, si nos podría pasar, Lizan. ya, ok. Sí, Lick, por favor, porque también igual he tenido el mismo problema, licenciado, que no he podido descargar. Ya, ok, chicas, no Y se será preocupen. posible que nos pueda enviar al WhatsApp, digamos, los temas del cual vamos a dar examen, licenciado. Por favor, le suplico. No se preocupe, compañero. Ya lo acabo de pasar de uno. No sé si ya lo han visto. Los últimos dos lo acabo de enviar. Ok, lo acabo de enviar. ¿Sí? Sí, Lick, licenciado, está Lick, bien. entonces, ¿de cuántos temas estaríamos dando el examen, Lick? 4. Las dos primeras partes, los conceptos fundamentales, ¿Ya? auditoría de proyectos desde el enfoque de una auditoría externa, esto que estamos viendo ahorita, que es gestión financiera de organizaciones sin fines de lucro, y el marco de conceptos de las NIF para este tipo de organizaciones de proyectos. Son 4 capítulos que estaríamos dando este día sábado. Estos últimos dos son cortísimos, si se han dado cuenta. O sea, no es necesario que tengamos mucho tiempo, porque también ya les he pasado con anticipación para que lo puedan leer y ahora justamente hacer simplemente un resumen, ¿sí? Pero como les digo, el examen no va a estar difícil. Preocupémonos en la parte práctica. Ahí se... Licenciado, Dígame. licenciado, ¿será que usted puede, media hora antes, usted puede mandar por el medio cuál vamos a dar el examen, si por Classroom o por Chrome? Por favor, media hora antes para estar preparándonos. No se preocupen, eso con seguridad, Griselda, les voy a decir, inclusive el sábado en la mañana ya les voy a decir, compañeros, vamos a dar mediante esta plataforma, ¿no? No creo que tengamos mala experiencia, chicos, porque ya lo hice con los amigos de cuarto año en la materia de contabilidad minera
y eso que con ellos es más práctico, ¿no es cierto? No teníamos ningún problema. Salvo 2 casos, siempre se pueden presentar algún error, pero obviamente todo es subsanable, ¿no es cierto? Nada está escrito en piedra. Pero de alguna forma siempre hay que tomar las previsiones, como tú dices, ¿no, Griselda? Y me parece correcto. Ok, Licenciado, Gracias. ok. Compañero, más o menos, ¿cuánto tendría de tiempo el examen LIC? a ver, según lo que yo tengo pensado, el examen debería tener máximo 1 hora, porque van a ser, el 99% va a ser teórico, entonces máximo yo le daría ahí 1 hora. No creo que tengamos mucho inconveniente, pero voy a ver, voy a analizar el banco de preguntas y de acuerdo a eso yo les voy a decir también en las instrucciones cuánto va a ser el tiempo. Todos los detalles, mayor información que se quieran, compañeros, el martes por la mañana, el sábado por la mañana, vamos a estar ahí conectados por WhatsApp, indicándoles las últimas instrucciones, no se preocupen. Solamente me interesaba que coordinemos la fecha y la hora, nada más. ¿Sí? Está bien, LIC. Está Ok, bien, gracias. listo. No hay de qué, Brian. Bien, continuemos. Entonces, cuando hablo, compañeros, de la gestión financiera, ya, es importante que entendamos esto, chicos. Cuando hablo de la gestión financiera, no es más que hablar acerca de la administración que debe tener un organismo financiador, porque la mayor parte de estos organismos financiadores no buscan lucro, ¿no es cierto? Directamente buscan implementar, apoyar un proyecto, un programa para fines de propósito social, ¿no? Que es más o menos la idea que tiene el objetivo de un proyecto o un programa. Ahora, evidentemente puede existir proyectos o programas, ¿no? Como habíamos visto ya en láminas anteriores, que de alguna forma sí buscan un lucro, ¿no? O en algún momento han comenzado siendo como un proyecto y luego se han convertido en empresas que buscan lucro. Ejemplo, Mi Teleférico, ¿no es cierto? La empresa Mi Teleférico comenzó siendo un proyecto y ahora es una empresa de carácter estatal, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, puede existir esos bemoles cuando una organización sin fines de lucro gestiona su parte financiera, su parte económica. Cuando yo voy a hablar acerca de este tipo de organizaciones, ustedes ya saben, y lo hemos visto mucho tal vez en contabilidad sociedades, ¿no? Es el tema de las organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, ¿no? Este tipo de organizaciones, compañeros, básicamente, ya, lo que desarrollan es un bien común, un objetivo común que debe estar enfocado a la sociedad, ¿no? Fondo Monetario, Banco Mundial, USAID, etcétera, son organizaciones creadas justamente para eso, para poder apoyar proyectos de financiamiento de ayuda social. Yo les había comentado en mi experiencia, compañeros, USAID es uno de los proyectos más importantes que tenía que tenía nuestro país, para que de alguna forma puedan apoyar a aquellos niños, por ejemplo, que tenían con este problemita, ¿qué se llama? Se me ha ido ahorita. Tienen un problemita en su labio, ¿no? ¿Ve? Hay algunos bebés que nacen con un problemita en el labio leporino. Labio leporino. Correcto, amigo. Gracias, compañero. ¿No? USAID financiaba esto. Si ustedes se dan cuenta, hace años, por lo menos en mis tiempos, ¿no? Antes del anterior gobierno, inclusive, se escuchaba muchas campañas de este tipo de enfermedad para estos niños, ¿correcto? Y ahora yo me pregunto, por lo menos estos últimos 5 años, ¿han escuchado algo? Yo por lo menos no. ¿Por qué? Porque USAID ya no está entre nosotros como un ente financiador a ONGs que practicaban este tipo de campañas, ¿no? De operaciones o cirugías para estos niños. Otro tema, la lucha contra la trata y tráfico de personas, particularmente niñas. Tampoco, ya no existe. El tema de lo que es el financiamiento para la lucha contra el narcotráfico, la FELCN, tampoco existe. Entonces, son muchas
muchas actividades, muchos elementos, si ustedes quieren, que un organismo financiador se fija para decir, ¿sabes qué, Oscar? Te voy a dar plata para que tú ejecutes tu proyecto, ¿no? Entonces, normalmente estas empresas buscan a estas ONGs, ¿no? Para que de alguna forma este tipo de organizaciones puedan de alguna forma ya poder ayudar a un bien común o a un bien social. Este tipo de organizaciones, seguramente ya lo hemos visto en muchas de las materias, tienen distintas características, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la finalidad no lucrativa, ¿no? No buscan lucro en la mayor parte. Hay algunas que sí buscan, ¿no? Pero obviamente van a buscar lucro siempre y cuando sean empresas de carácter mixto, lo que les decía en la primera parte de nuestra clase, en las primeras diapositivas. Aquellas empresas o instituciones que manejan proyectos, ya sea con un 50% de capital privado y con un 50% de capital de apoyo o financiamiento del exterior, ¿no es cierto? Esas sí tal vez pueden buscar, ¿no? Y ahí les voy a poner un pequeño ejemplo que está hoy en día latente, hace 1 o 2 semanas atrás, si no me equivoco. ¿Qué pasó con Entel? A ver, hubieron dos noticias muy importantes con Entel, compañeros. Una que afecta directamente a la parte de los proyectos de inversión tecnológica que tiene Entel. La última noticia fue que estos señores de Entel dijeron, ¿no? Vamos a bajar el costo del Internet, ¿no? Y vamos a maximizar nuestro ancho de banda y vamos a tener mucho más alcance, decían, ¿no? Han hecho todo un acto muy bonito, etcétera. ¿Y cuál era la palabra mágica que tenía el gerente general? Tenemos proyectos de inversión de cooperación, ¿no? Proyectos de inversión de cooperación japonesa, y ahí hablaban de las empresas de Datacom, que van a hacer que nuestra tecnología se amplíe en lo que significa la señal de fibra óptica, ¿no? A ver, para no cometer e entorpecer algo, y tal vez seguramente la persona que trabaja ahí me puede ayudar mucho más. ¿Alguien de ustedes trabaja en Entel, compañeros? Recuerdo que en algún momento, no sé si eran ustedes o el otro curso, me dijo, sí, yo creo que trabajo en Entel. ¿Alguien, chicos? ¿O ha trabajado en Entel? No sé, para poder intercambiar algunas ideas. ¿Nadie? No, Lick. Ya. Voy. Ok, gracias. A ver, entonces, ¿qué es lo que dijo ahí el gerente? Dijo, tenemos proyectos de inversión, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, Datacom, siendo una empresa, ¿ya? Privada de tecnología de punta, si ustedes quieren, va a invertir en Entel para que de alguna forma cumpla sus objetivos de llegar a muchos lugares, particularmente provincias, y dos, minimizar los costos por la implementación de la tecnología de la fibra óptica, ¿no? Eso pasó por un lado. Ok. Por otro lado, una semana antes, o casi 2 semanas antes, yo veía ahí de curioso, ¿no? Y veía que Entel estaba vendiendo parte de su paquete accionario, ¿no es cierto? Estaba ahí colgado en la Bolsa Boliviana de Valores y se estaban vendiendo acciones de Entel, ¿no? Y ahí es donde nacen los políticos, ¿no? Para que se den cuenta realmente que otra vez lo están privatizando, que los, ¿cómo dijeron? Tienen una palabra mágica los amigos masistas, ¿no? Los neoliberales y no sé qué, ¿no? Escuché ahí por ahí a un político de eso. Y dije realmente, a estas personas hay que ponerles 3 dedos de frente. Y se los digo, chicos, con el mayor desrespeto, porque justamente nosotros estamos estudiando para eso, ¿no ve? Entel, como empresa nacional de telecomunicaciones, es pues una empresa parte privada y parte pública, ¿no es cierto? Obviamente el Estado boliviano tiene la composición accionaria casi aproximadamente el 70% de todo el patrimonio de Entel.
Entonces, ¿eso qué significa, chicos? El Estado es dueño de Entel, decididamente. ¿Quiénes eran los que estaban vendiendo sus paquetes accionarios ahí en la bolsa? Cualquier persona natural o jurídica que decidió prácticamente decir, basta, yo ya no quiero estar en Intel, me trae muchos problemas o en definitiva es un mal negocio, a mí no me llegan muy buenos rendimientos, etcétera, etcétera. No sé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de empresas? Por un lado, se habla de un proyecto de inversión de tecnología. Por otro lado, se habla acerca de la composición patrimonial que tiene la empresa. En este caso, Entel, compañeros, según su criterio y su lógica, y tal vez lo poco o mucho que conocen de Entel, Entel es una empresa sin fines de lucro, compañeras, o es una empresa que decididamente busca lucro. ¿Qué opinan ustedes? A ver, veamos. Busca lucro. Brian, ¿tú dices busca lucro? Sí, licenciado, porque tiene participación del Estado, estarían dentro del Código de Comercio dentro de un tipo de sociedad donde tiene participación el Estado. Correcto, Y Brian. Efectivamente, el Código de Comercio nos dice en su capítulo de la composición mixta del patrimonio de una empresa, independientemente de la constitución jurídica, si yo comparto capital, obviamente la pequeña porción del capital que sea privado, sí busca lucro. Entonces, por lo tanto, esa pequeña partecita obliga a Entel a que busque lucro, ¿no es cierto? Y obviamente eso va a las arcas del Estado, ¿no? Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, este tipo de empresas, de acuerdo a lo ya explicado, ¿pueden recibir cooperación internacional, compañeros? Porque lo dijo, ¿no? El señor gerente. Ya tenemos proyectos de inversión de tecnología, en este caso de Japón. ¿Puedes recibir proyectos de inversión? ¿Pueden ser auditados estos proyectos de inversión? ¿Qué opinan, chicos? Alejandra, creo que tú quieres conversar. ¿Qué opinas, Alejandra? Listen, yo creo que sí es los proyectos de inversión pueden ser auditados, aunque sean, si es más que todo públicos, sí, yo creo. Correcto, pueden ser auditados definitivamente, ¿no? Porque no se olviden qué es lo que pasó con el penúltimo gerente de Entel. Supuestamente hizo una mala aplicación, no quiero decir malversación, porque aún no hay el auditor perito independiente que haya determinado o dictaminado eso, pero el señor se ha escapado, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan a ese gerente. Se escapó con la plata, pese que era de este gobierno, ¿no? Qué curioso es el mundo. Se escapó indicando que hizo una mala transferencia de ciertos dineros de proyectos que estaban para la ampliación de tecnología, ¿no? Entonces sí es un proyecto auditable, ¿no? Actualmente Entel es cliente de KPMG, entonces seguramente ellos deben estar ahí un poquito latentes, ¿no? Para ver y obviamente hacer el análisis de cómo va a impactar en sus estados financieros las declaraciones y la venta de las acciones de Entel, parte de las acciones, ¿no es cierto? Y ahí obviamente como auditores vamos a tener que hacer una recomposición en su estado de evolución del patrimonio, ¿no? Ok, entonces, eso por un lado. Otra característica dice, existe la multiplicidad de públicos, ¿no? O sea, ¿a dónde queremos beneficiar con el proyecto o programa? Porque no es lo mismo atender la necesidad de uno y desatender la necesidad del otro, ¿no? En materia de proyectos, el proyecto, compañeros, tiene que estar enfocado para lo que fue creado. Puede ser que en el camino, y eso nos les puede pasar a muchos compañeros cuando ustedes tal vez ya ejerzan la parte de proyectos, les puede pasar mucho que el proyecto pueda sufrir algunos cambios o algunas alteraciones.
pero tienen que enmarcarse de acuerdo a la estructura original que tiene el proyecto. Si el proyecto tenía que pasar por 1, 2, 3, 4, 5, en el proyecto nunca se ha pensado de que iba a haber 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 5.1, 5.2. No, no, no. El proyecto se dijo que iba a ser 1, 2, 3, 4, 5. O sea, no hay los puntos. En ningún momento un proyecto puede tener algún desvío, ¿no? Los organismos internacionales en eso son muy claros cuando te hacen el financiamiento, ¿no? Y obviamente, similar a Entel, podríamos citar a otra empresa que tiene criterios totalmente distintos. A ver, juntamente con esto, ¿no? Por la multiplicidad del público objetivo. A ver, mi teleférico. Mi teleférico es una empresa que busca lucro. A ver, queridos amigos, yo sé que por lo menos ustedes más de una vez ya se han subido mi teleférico. Javier Nina, estimado Javier, te escucho. ¿Mi teleférico es una empresa que busca lucro? Sí, le hice. ¿Por qué? ¿Porque te cobra el pasaje de 3 pesitos? A ver, Listen, lógica, muchachos, lógica. Alejandro, Listen, yo creo que no es tanto lucrativa, o sea, en realidad sí cobran pasaje y todo eso porque ellos también hacen su mantenimiento, tienen que pagar sueldos y salarios y eso no podría ser gratis, ¿no? Pero lo que yo creo es que más que todo está enfocado a la sociedad, al servicio de la población, entonces no sería tanto lucrativo. Yo creo que por ejemplo, el gobierno del Evo Morales tenía un plan general donde estaba muchas cosas como erradicar la pobreza, disminuir la corrupción y más a salud, a educación, y en función a eso es lo que ellos han creado nuevas empresas. Y más que todo está, yo creo que mi teleférico no es lucrativa, sino que está más al servicio de la población. ya. Ok, Alejandra me dice, no es lucrativo. Ok. Bien, ¿algún otro criterio? Bueno, ya, no vamos a hacer mucha vuelta. La respuesta es esa, efectivamente. Empresa Mi Teleférico no es una empresa lucrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 100% de su capital autorizado es estatal, ¿no es cierto? Entonces el Estado no busca lucro. Pero alguien, como decía ahí mi compañero, ¿dónde estás? Ya se me ha ido tu nombre. Javier. Si bien te cobran un pasaje, compras tarjetas, te compras un boleto, etcétera, eso es justamente para poder cubrir ya el tema de lo que significa sus costos operativos. Y para este tipo de empresas, Mi Teleférico, BOA, ¿qué más había? Ya me he olvidado. Carton Ball, EVA, ya, y todos los BOL, ¿sí? Son empresas creadas mediante una ley. Y en esa ley claramente dicen que todas estas empresas, ahorita no recuerdo el nombre, lo voy a googlear un poquito ahorita, les doy el dato, que todas estas empresas han sido creadas originalmente por la ayuda y el financiamiento de proyectos de bien social. Entonces, que ya se hayan convertido en empresas del Estado, eso es otra cosa. Porque todas estas empresas que les acabo de mencionar dependen directamente del Viceministerio de Obras Públicas, o mejor dicho, del Ministerio de Obras Públicas. Y este ministerio obviamente no busca lo que significa el tema del lucro, pero más sí, obviamente, se le persigue una regulación, ¿no es cierto? Entonces, en materia de proyectos, siempre es importante hacer este análisis como parte de la planificación, compañeros. En el caso, por ejemplo, de CAMSE, el tema de CAMSE es una empresa que decididamente busca lucro al 100%.
¿no? Pero dentro de su estructura de CANSE y los proyectos que financia, podría no tener algún proyecto que no busque lucro. Pero la estructura jurídica que tiene CANSE sí te dice que esta empresa debe buscar lucro. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fácilmente con la estructura de su composición patrimonial, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante ver, compañeros, primero, la naturaleza, en este caso, de las empresas, para poder de alguna forma tener, en consecuencia, un conocimiento del proyecto. Así como hacemos en materia de auditoría financiera, ¿no ve? NIA 220, conocimiento de la entidad, planificación. Lo mismo nosotros debemos aplicar en conocimiento y entendimiento del proyecto. ¿Ok? Dentro de la clasificación, ya, un minutito, compañeros, me está entrando una llamadita, por favor. Ok, disculpes. Bien, como les decía, en la parte de clasificación de los organismos no lucrativos, es lo que les decía ahí, ¿no? Hay organizaciones privadas no lucrativas y así también hay organizaciones públicas no lucrativas, ¿no? En el caso de las privadas no lucrativas, ustedes ya saben que ahí no tiene ni siquiera un centavo invertido el Estado, porque es netamente un capital privado. Este tipo de organizaciones observa, digamos, algunas actividades principales, ¿no? Donde buscan también el beneficio social, ¿no? Yo, por ejemplo, les comenté en algún momento, tuve la oportunidad de hacerle la auditoría del proyecto a Nuevatel, que en este caso Nuevatel como empresa, ¿no? Viva, ¿no? Tiene su empresa propiamente de que es telecomunicaciones, ¿no es cierto? Que esa sí busca lucro, ¿no? Esa no te perdona nada, te busca lucro de todo. Y por otro lado, Nuevatel tiene su propia fundación, ¿no? Una ONG que se llama la Fundación Estás Vivo. Fundación que también ayudan a personas de alguna forma con algún grado de discapacidad, ¿no? Entonces, una empresa bajo una misma razón social puede tener dos actividades distintas. Por un lado, una entidad privada, ¿no? Que tiene la actividad principal, que es telecomunicaciones, y por el otro lado tiene una holding, que es una ONG, que busca la ayuda social, ¿no? Entonces, obviamente, para la cooperación de esta empresa privada, puede ser con los propios recursos privados o también puede esperar recursos de carácter internacional para que puedan financiar sus proyectos. Tranquilamente, USAID puede decir, mira, Fundación Estás Vivo, a mí me agradan tus proyectos, creo que son muy buenos, pueden ayudar a la sociedad, perfecto. Hagamos el acuerdo para firmarte y enviarte financiamiento, ¿no? Puede ser, pero normalmente estos monstruos, como los llaman en organismos internacionales financiadores, normalmente siempre tratan de trabajar con países como estados, no como empresas, ¿no? Yo te recuerdo una oportunidad, la Cervecería Boliviana Nacional, CBN, ¿no? Yo en ese tiempo era asistente aún, no tenía el privilegio de poder contar y estar en el equipo de la auditoría de ese proyecto, pero en CBN yo recuerdo que en ese momento la CAF, ¿no? Financió a CBN para un proyecto de bien social. Pero CBN, ustedes saben que es una empresa netamente privada, ¿no es cierto? Y netamente lucrativa, pero sí puede tener proyectos como empresa privada, ¿no? Obviamente cumpliendo ciertos protocolos administrativos, ¿no? Y tal vez un organismo internacional, como en este caso la CAF,
puede interesarle ese proyecto para darle su financiamiento. Pero como les digo, la mayor parte de estos organismos internacionales normalmente siempre trabajan con países de manera directa. El tema de las organizaciones públicas no lucrativas ya lo habíamos mencionado, ¿no? Con el caso de Mi Teleférico, con el caso de Entel, BOA, por ejemplo, ¿no? O sea, son empresas estatales que de alguna forma no buscan un lucro, caso Entel, salvo Entel, no buscan un lucro, pero sí necesariamente, como decía Alejandra, necesitan cubrir sus costos operativos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es? Y miren, me parece también muy bueno tocar este ejemplo. ¿Qué pasó con el TAM hace 2 años atrás? Cuando ustedes seguramente estaban en tercer año o tal vez en cuarto. El TAM, Transporte Aéreo Militar, era una empresa de carácter estatal, ¿no es cierto? Figuraba como una empresa estatal, que era no lucrativa. Pero la ATT, que en este caso es la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, dijo, tu razón social, tu constitución, a ti te define como una empresa privada. Entonces, a ver, definite. ¿Vas a ser una empresa lucrativa o vas a ser una empresa no lucrativa? Entonces ahí, ¿no? Donde el ejército y autoridades y demás situaciones toman la decisión y dicen, ok, va a ser transporte aéreo militar de carácter empresa privada, ¿no es cierto? Entonces ahora, desde ese tiempo hasta la fecha, el transporte aéreo militar, que es, llamémosle la competencia BOA, ¿no? En pasajes aéreos, de alguna forma es una empresa de carácter privado. Entonces, más allá de cubrir costos operativos, tiene que generar un ingreso. ¿Por qué? Porque esta empresa, así como cualquier otra empresa, tiene una junta de accionistas, tiene un organigrama estructurado, etcétera, etcétera, etcétera. Donde seguramente muy poco de los inversionistas, muy poco de la composición de directores, gerentes, etcétera, etcétera, de esta empresa deben ser militares. Yo dudo que sean militares, ¿no? No porque no puedan, sino porque no han sido formados para gerentar una empresa, ¿no es cierto? Entonces, miren, dense cuenta, un proyecto puede convertirse decididamente en una empresa desde el momento que uno lo decida y desde el momento que ya vea que el interés social de lo que estaba haciendo ya es una necesidad, es rutinaria, ¿sí? Siempre hay diferencias y algunas semejanzas que podemos encontrar en estos dos sectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las diferencias, el tipo de personas que integran estas empresas, ¿no es cierto? Para el caso, desde el punto de vista patrimonial, estos son llamados accionistas, ¿no es cierto? Para el otro caso son llamados inversionistas, que es totalmente distinto. El tema de su rendimiento, por ejemplo, son acciones aportadas, ¿no? Recursos que de alguna forma son reinvertidos con las mismas ganancias que son obtenidas como parte del proyecto, ¿no? La parte impositiva es importante. Yo recuerdo en algún momento tuvimos la oportunidad de chocar con un mismo cliente, con el profesor Rodrigo, y decíamos, a ver, esta empresa decididamente tenemos que pensar en que se tiene que decidir si va a ser lucrativa o no va a ser lucrativa. Y recuerdo en ese momento que ambos estábamos, desde el punto de vista, auditando, si vale el término, a una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Una cooperativa de ahorro y crédito que era de vínculo laboral, ¿no? Rodrigo vino como consultor, el profesor Rodrigo Burgos. Y yo en ese momento estaba como jefe de auditoría interna. Entonces me dijo, a ver, Oscar, lo primero que tenemos que hacer con esta empresa, con esta cooperativa, es que se defina. Yo le decía, correcto. ¿Por qué? Porque no sabemos si esta empresa o esta cooperativa va a ser una cooperativa financiera regulada por la ley 393 o va a ser una cooperativa cerrada regulada por la ley 546.
Entonces, ahí teníamos que tener, ¿no?, una definición de su composición estatutaria y composición patrimonial, ¿no? Entonces, experto el profesor en su área me dice, la parte tributaria es importante, porque no te olvides que las instituciones de carácter no lucrativas, o sea, ¿ya? O las instituciones con carácter lucrativa, se definen en una diferencia importante que es el pago y la determinación del impuesto a las utilidades sobre las empresas. ¿No es cierto? Porque IUE no pagan las ONGs. Entonces, en consecuencia, en ese momento, en esa empresa, teníamos esa divisitud. ¿Por qué? Ellos sí pagaban, pero fungían estatutariamente, legalmente, como una ONG. Entonces, como que, ups, alguien hizo malas cosas, o en su momento alguien las asesoró mal, y hay que corregir esos errores, ¿no es cierto? Entonces, yo recuerdo también que un profesor, al cual yo le tengo mucho respeto, ¿no? Profesor capísimo ahí en su materia, el profesor Carlos, profesor Gonzalo Terán, siempre daba y siempre creo que sigue dando un curso que habla acerca de estados financieros para empresas no lucrativas, ¿no es cierto? Y me parece excelente porque es uno de los pocos profesores que de alguna forma muestra un tema, ¿no? Por más que sea repetitivo, pero muestra un tema que es muy poco tocado, ¿sí? En aulas o muy poco analizado en la práctica profesional. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias, por ejemplo, desde el punto de vista ya de los estados financieros? En el caso de un balance general, cuando tengamos la oportunidad de ver un balance general de este tipo de organizaciones con fines de lucro, su balance general muestra un patrimonio, ¿no es cierto?, donde el propietario es una persona o es un conjunto de personas. El capital de este propietario básicamente está compuesto sobre el total de los activos y los pasivos, ¿correcto? Entonces, ¿eso qué significa? Que toda esta empresa, compañeros, básicamente tiene un impacto directo en su composición accionaria, en su composición patrimonial, ¿no? Y una organización, en el caso que no utiliza un balance general, como ser una empresa no lucrativa, no tiene dueños. ¿Por qué? La plata no es de la empresa, la plata es del organismo financiador. Si yo te digo, Oscar, te voy a financiar, ok, perfecto, deposítamelo a mi cuenta, ese dinero no es mío. Y con lo que construya, con lo que ejecute, con lo que elabore, con lo que compre con ese dinero, puede ser que lleve mi nombre como parte de lo que significa el proceso operativo administrativo, pero no soy dueño porque no es mi recurso. En este caso, ustedes siempre van a ver que de alguna forma cuando se hace la inauguración de un proyecto, ¿no? Aparte de echarle flores, serpentinas, una plaqueta, etcétera, dice proyecto financiado por Banco Mundial o proyecto financiado por la cooperación XXX o proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y ustedes pueden ver eso, compañeras, compañeros, cuando ustedes por sus zonas, por sus calles, etcétera, van a ver ahí carteles con la cara del alcalde o la alcaldesa, ¿no? Y dice, este proyecto vale muchos ceros, y abajito dice, en letras pequeñas, cuando debería ser todo lo contrario, proyecto financiado por la cooperación alemana, o proyecto financiado por el Fondo Monetario Internacional, no sé, ¿no? Entonces, son cosas que de alguna forma ya te definen qué tipo de estructura de estados financieros o información financiera va a manejar la empresa. Lo mismo ocurre con los estados de resultados, ¿no es cierto? Obviamente, estados de resultados de carácter dinámico donde muestran los resultados operativos de un periodo o gestión, una empresa que sí busca lucro. Y en el caso de las empresas que no buscan lucro, obviamente no compilan sus resultados, sino que normalmente este estado de resultados de una empresa no lucrativa son declaradas por actividades. ¿Eso qué significa? Origen de recursos y aplicación de recursos.
¿no es cierto? Nada más. Es más o menos como armar un estado, no, mejor dicho, es como armar un flujo de caja, ¿sí? El estado de resultados de un proyecto es muy similar a un flujo de caja. ¿Cuáles son las semejanzas que podemos encontrar en estos dos lugares? Las entidades no lucrativas pueden obtener recursos a través de préstamos de bancos, decididamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en algún momento yo como Banco Mundial o como USAID te puedo dar cartas de crédito. No necesariamente te puedo dar dinero. Te puedo decir una carta de crédito y te digo, ¿sabes qué, Oscar? A partir de ahora, tú tienes línea de crédito libre en Banco do Brasil. Ah, ok, es excelente. Entonces, con la carta de crédito y de alguna forma puedo ir generando flujo de efectivo para ejecutar el proyecto, ¿no es cierto? Es vital, dice, y es importante que en las entidades lucrativas como en las no lucrativas, los niveles de eficiencia operativa, solvencia, liquidez, riesgo financiero, etcétera, 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 básicamente nos deben permitir a nosotros que somos o tenemos la capacidad financiera de ejecutar un proyecto. Y esto es lo más importante que nosotros debemos velar en un proyecto, queridos amigos. ¿Por qué? Porque seguramente todo lo que mi profesor de finanzas les está explicando, les está enseñando, parte de eso está relacionado con este tipo de organizaciones no lucrativas que es un proyecto. Si bien no va a buscar lucro, yo tengo que buscar y analizar siempre, compañeros, el riesgo financiero. ¿Por qué? Porque estas entidades, chicos, no invierten a perder, ¿no es cierto? No se trata de decir, pucha, mira, he implementado, he hecho esto, he construido esto, pero no hemos cumplido el objetivo del proyecto Banco Mundial. ¿Qué hacemos? ¿No? El Banco Mundial no se va a quedar de brazos y decir, pucha, qué bacana, Oscar, cuánto lo siento, ¿no? No, obviamente ellos te van a decir, ¿por qué no hiciste tus estudios de prefactibilidad? ¿Por qué no analizaste el prospecto de inversión? ¿Dónde estaba el mal manejo económico si se identifica? ¿O dónde estaba la mala toma de decisiones para que el proyecto no haya sido ejecutado de la mejor forma? ¿No? Entonces, son cosas que de alguna forma también están relacionadas con la parte financiera. ¿Cómo se clasifica? Obviamente, según su orientación y nivel de operación, los proyectos, los tipos de beneficios que tiene la organización. En este caso, como el caso de mi teleférico, se creó como un proyecto de transporte por cable, pero ahora se ha quedado, si ustedes quieren, con el derecho del uso y de la marca, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ustedes han debido ver cuando estaba el señor, se me fue el nombre, el anterior gerente de mi teleférico. Doc Weiler creo que era el hijo. Correcto, correcto. Gracias, Alejandro. Weiler o, ¿no? Casi digo Rottweiler. Ya, ok. Ese señor, obviamente, si ustedes se recuerdan un poco las noticias, decía, ¿no? Que el país de tal lugar nos está mirando como un referente en la empresa por cable, nos decía, ¿no? Iba a congresos, iba a todos los países donde lo invitaban para que nosotros como Bolivia, ¿no? Digamos, señoras, así hemos construido este proyecto y así se ha vuelto una empresa digna de los bolivianos, ¿no? Más allá de los bemoles políticos. Lo que hay que aplaudir, eso sí, definitivamente, ¿no es cierto? Entonces, para mí era pues, wow, es decir, importante, ¿no es cierto? Porque una de nuestras mejores empresas, proyectos estatales, se ha convertido en una referencia internacional. Entonces, cuando yo he obtenido ese beneficio, automáticamente yo soy propietario de ese proyecto, ¿no? Y obviamente si veo la historia de todo eso, diré, pues, este proyecto ha sido gracias a tal cooperación internacional, ¿no? Que obviamente, si ustedes recordarán, muy poco hablan, ¿no? El origen del teleférico, muy pocos hablan y muy pocos saben que esto era un proyecto,
¿no es cierto? Bien, relaciones del intercambio que se establecen en todas las propiedades, ¿no? Normalmente ahí aplican en proyectos lo que significa los intercambios de servicio, ¿no es cierto? Puede ser que en este caso mi teleférico, no sé, digo, puede ser que le hayan dado todo el financiamiento y tú a cambio me des cómo has desarrollado la tecnología, ¿no? Y en este caso, la tecnología Oppenheimer seguramente dijo, yo te voy a dar toda la maquinaria, toda la tecnología, pero tú me tienes que decir cómo has implementado ese proyecto entre cerros y cerros, encima de casas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, un intercambio de servicios. Hay que ver el tipo de la propiedad, la naturaleza del objetivo perseguido, la misión organizativa, o sea, en consecuencia, siempre nunca alejarnos para qué ha nacido el proyecto. Es importante también ver la orientación cuantitativa, presupuestos, ¿no es cierto? Lo que les decía. ¿Cuánto me va a costar la ejecución de un proyecto? La orientación de un servicio, ¿dónde está enfocado a realizar este proyecto? En este caso, la sociedad es para el tema del transporte, en el caso de mi teleférico. Pero hay otros proyectos que están enfocados al tema de la salud, al tema de la educación, ¿no? Yo escuchaba justamente el día de ayer que en algunas, se me ha ido el nombre, no son no son departamentos. Ya, lo vamos a llamar así, me corrigen por favor. En algunos departamentos ya de en algunos estados de Estados Unidos, las clases ya están volviendo a la normalidad, tanto a nivel inicial, secundario y a nivel de pregrado y posgrado, ¿no es cierto? Algunas universidades y colegios ya están volviendo a la normalidad. ¿Por qué? Porque hay organismos que de alguna forma han implementado tecnología, ¿no es cierto?, en controles de bioseguridad, salud y en educación. Entonces, obviamente, Estados Unidos como país potencia se puede darse el lujo de volver, digamos, a clases, ¿no? Aunque aún tengan un rebrote, ¿no? Lo que significa este tema del COVID. También es importante ver la orientación participativa, ¿no? ¿Quiénes participan para la ejecución de los proyectos? En la orientación participativa, ahí me dice el concepto muy textual, ¿no? Son los proyectos donde las personas locales participan en ayuda y contribuyen con dinero, herramientas o materiales. Yo podría dar el ejemplo ahí, la junta de vecinos, ¿no? Cuando una calle se asfalta o cuando un río le pone alcantarillado y esto viene con ayuda de un proyecto, ok, la junta de vecinos se organiza y ellos forman parte del proyecto, ¿no? Obviamente el presupuesto del proyecto no está darles un honorario, no está darles un sueldo o un jornal, pero ellos se integran con el proyecto, ¿no es cierto? Seguramente más de uno les ha debido tocar, con seguridad. Ahora, obviamente no significa que el proyecto que digan salgan a marchar y todos tienen que ir a marchar de las casas. No, 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 eso es otra cosa, ¿no es cierto? La relación con el ámbito en el que ejerce su actividad. A ver, hay organizaciones basadas en la comunidad, o sea, se deben a la sociedad, ¿no es cierto? Y están creadas para satisfacer las necesidades y apoyar las iniciativas de la gente, las famosas PYME, ¿no? Ustedes pueden ver, y seguramente lo van a ver en este tiempo electoral que ya vamos a comenzar a ver nuevamente, y como digo, al pan, pan, al vino, vino, ¿no? El señor Samuel Doria Medina, capo en emprendimiento de proyectos, realmente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver los proyectos que tiene su voz en algún momento cuando hacíamos las auditorías, y realmente digno de una persona, ¿no? Que tiene la capacidad, la experiencia y la formación de incursionar proyectos y apoyar a las pymes. Pero de política no saben nada. Eso hay que decir, tal cual, ¿no es cierto? Entonces yo creo que él es más un empresario que una persona que pueda dirigir un país, ¿no? En consecuencia, cuando hay este tipo de proyectos, estas organizaciones basadas en la comunidad
deben apoyar las iniciativas de la gente. Y eso es lo que hace el señor Samuel Doria Medina, ¿no? Bueno, hacía, ahora ya no sé cómo lo hace, pero antes Soboce financiaba, digamos, este mini proyecto que de alguna forma estaba vinculado con la cementera, ¿no? Desde el tema de la fabricación de bolsas, el tema de las microempresas distribuidoras del cemento, el tema de lo que significaba los leasing de las maquinarias pesadas, o sea, ellos mismos generaban proyectos y generaban empleos como empresa cementera, ¿no? Hay otro tipo de organizaciones también de ciudades enteras, o sea, toda una ciudad puede ser parte de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, normalmente esto lo deben incursionar las cámaras de comercio, la cámara de industrial, etcétera, etcétera. Estas cámaras normalmente ya como vinculan a un gremio, la cámara de transportes, por ejemplo, vincula a todas las empresas que de alguna forma hacen transporte nacional y hacen transporte internacional. Entonces, esta cámara podría generar un proyecto para el beneficio de su gremio, ¿no es cierto? También puede hacer eso. Las organizaciones internacionales, ¿no es cierto? Lo que ya hemos visto, que son los de mayor dimensión, los monstruos en proyectos, que de alguna forma financian, ¿no es cierto?, a otras entidades o países más pequeños en vías de desarrollo. ¿Qué es la gestión financiera? Lo que les había dicho. Básicamente es la administración del buen manejo de los recursos económicos, humanos, financieros, operativos, técnicos, etcétera, etcétera, de todo lo que va a ejecutar un proyecto. Y obviamente la administración financiera es una herramienta para poder asegurar que los recursos disponibles o desembolsados por un organismo financiador lleven a cabo el cumplimiento del objetivo del proyecto, como parte de su planificación. Y ahí yo me animaría a colocar entre paréntesis el estudio de prefactibilidad que están estipulados en sus prospectos. Prospectos que ustedes ya lo han visto desde el punto de vista público, ¿no? Hay elementos básicos, básicamente, que nosotros debemos iniciar al momento de ver la parte financiera del proyecto. Sus conocimientos de los principios básicos, por ejemplo, de contabilidad, mantener la evidencia física, eso es importante para auditoría de proyectos. El sistema adecuado de cuentas que tiene identificados por programas, los famosos programas de Evo Cumple, ¿no es cierto? Que eran proyectos que sabrá Dios dónde estarán, ¿no? Utilizar el registro para conocer el desembolso, elaborar un presupuesto, un plan de trabajo por cada proyecto, controlar sus finanzas, o sea, me imagino, hacer conciliaciones bancarias, por ejemplo, ¿no? Tener claros los requisitos establecidos para los que van a ser los donadores y los donantes de un proyecto. Desarrollar un plan de contingencia en el caso de que el proyecto, eso es importante también. A veces los proyectos, si bien pueden ser de ayuda social para un sector, la implementación de este proyecto puede ir en contra del beneficio de otras personas. Ejemplo, el mejor ejemplo que les doy. Por eso es que no se ejecuta hasta la fecha. El proyecto de la construcción del puente del estrecho de Tequina. Ese proyecto, entiendo yo que ya tiene financiamiento, ¿no? Solamente es ponerle la fecha y la hora y decir qué gobierno y quién se va a ir a llevar las flores para decir, vamos a iniciar la construcción del puente. Pero a ver, por lógica, chicos, ¿a quién afectaría la construcción de ese puente? A los comunarios que habitan ahí. Correcto, ¿no es cierto? A los famosos balseros. Entonces, un proyecto nunca puede ir en contra del interés de una gran población o de una pequeña población donde se va a implementar el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que dijo en ese momento? Quien ha autorizado esos GEROS para la construcción de ese puente es el Banco Mundial, ¿no? Banco Mundial les dijo, señores, hasta que no solucionen eso, yo no puedo decirles, ¿saben qué? Vamos a hacer el proyecto y les voy a desembolsar un centavo. No. Pero obviamente hay formas. Algunos proyectos generan la inclusión y eso también debe ser como parte de la recomendación de los auditores de proyectos. Entiendo que en ese momento ese proyecto de la construcción del puente de Tiquina se había adjudicado para la elaboración del prospecto, era la firma BDO, ¿no? Entonces,
Seguramente si vemos ese informe, ellos han debido recomendar, pues, ¿no? Lo que dice el Banco Mundial hay que cumplirlo. Entonces, a los comunarios, a los balseros, me antoja a los que venden pescadita, etcétera, 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 ok, incluyámoslos al proyecto, ¿no? O sea, démosle también una forma de vida que sea también parte del proyecto. Entonces, eso significa que hay que estructurar, reorganizar y tal vez reformular el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, son cosas, compañeros, que en la vida real ocurren y como temas tan sensibles como esos, lastimosamente a veces proyectos muy importantes no pueden ejecutarse, ¿no? Eh, Hay retos importantes que un proyecto debe cumplir, principalmente mantener y ampliar los servicios, ¿no? A pesar de la reducción de los fondos por parte de los donantes del gobierno. Eso es importante. A veces los distintos organismos internacionales, si te han pescado algo malo que hiciste, y con seguridad del antecedente de la compra de estos respiradores, va a ser muy difícil volverse a ganar la confianza de este organismo otra vez para la inversión de salud. Va a ser muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso quién va a demostrar? El auditor. En este caso, los amigos de Contraloría. O en su defecto, tal vez contratarán a una firma para que haga un informe mucho más independiente para reportar al organismo financiador, ¿no? Hay que establecer algunas alternativas para las actividades y los programas, ¿no? O sea, un dinero, cuando está presupuestado, si el proyecto no se puede ejecutar, existen las formas de poder desviarlo, pero no en el sentido de malversarlo, sino poder hacer una reutilización económica del dinero enfocado en otro proyecto que no era el original, ¿sí? Comparar la efectividad de los diferentes programas y las actividades de cada organización. Cumplir con los diferentes requisitos del informe y los procedimientos establecidos, ¿no? Para las agencias o las entidades de regulación de los proyectos. En este caso, cuando yo voy a ejecutar ya una gestión financiera, lo primero que tengo que hacer para ejecutar en el proyecto es un plan, ¿no? Un plan donde básicamente va a estar formulado el presupuesto. Para yo adjudicarme el uso y el manejo económico de un proyecto, es que debo presentarle un prospecto. Y a eso es lo que nosotros les he pasado, compañeros, los prospectos que maneja el Estado en sus distintas carteras y dependencias, ¿no? Prospectos que esperan financiamiento, ¿no es cierto? Y ahí están, si ustedes quieren, esos prospectitos ahí extendiendo la mano, ¿no? Para ver quién le da platita para que ese proyectito se haga realidad, ¿no? La importancia de un presupuesto es vital, porque muchos proyectos, si están mal presupuestados, el organismo financiador ya no te va a dar más plata, porque el organismo financiador te va a decir, Oscar, tú has presupuestado y yo te he dado lo que tú has pedido. Entonces, ¿cómo quieres que te siga aumentando si ya te has desfasado en tu presupuesto? ¿No es cierto? Entonces, obviamente ahí las organizaciones que son sin fines de lucro deben presentar un presupuesto de carácter financiero, al igual que una empresa que sí busca lucro, ¿no? Una organización que comienza con el presupuesto debe ser capaz de ajustar los planes, actividades y los programas. Y obviamente gastar lo que realmente necesita. Eso es importante. Yo en algún momento, cuando hacemos las auditorías de proyectos, la mayor parte de un proyecto se va en sueldos, ¿no? Y ahí contratan a expertos, supuestamente, ¿no? Pero obviamente el auditor, bajo objetividad independiente, tiene que decir, aquí hay profesionales que hubiesen hecho lo mismo, o tal vez mejor. No había la necesidad de traer expertos de afuera, digamos, ¿no? Que normalmente siempre ocurre. Alcanzar metas específicas es parte del objetivo del proyecto. Recibir una auditoría sin observaciones es parte del proyecto. Lo que espera el financiador es obviamente que le digan, ¿sabes qué? Tu dinerito está siendo bien utilizado, tú tranquilo, nosotros nerviosos, ¿no? Pero en este caso no ocurre eso en la mayor parte, y más que todo cuando se trata de proyectos financiados a proyectos gubernamentales. Claro,
Hay lunares, efectivamente. No todo lo que hace el proyecto entre gobierno y gobierno, independientemente de quién esté, hacen malas cosas. No, no, no. Hay lunares que sí efectivamente hacen quedar mal, ¿no es cierto? Recibir una auditoría sin observaciones, como les decía, es parte de eso. Evitar incurrir en costos que podrían ser cuestionados o rechazados por ser excedentes, por ser excesivos, ¿no es cierto?, a los que te ha establecido y a los que te permite el organismo financiador. Los presupuestos no sirven, o sea, no deben ser utilizados para que sean guías financieras. Y eso, por ejemplo, es muy importante. En materia de proyectos, no siempre el presupuesto debe ser escrito en piedra, por eso es presupuesto, ¿no ve? Entonces, la mayor parte de los proyectos que trabajan con presupuestos, ¿sí?, los deben considerar como una guía financiera, por eso nos sirven como una guía financiera. ¿Eso qué significa? Que nos adelantan los posibles o probables gastos que yo voy a incurrir en la ejecución de los proyectos. Por eso les decía en la etapa de la auditoría externa, en la lámina anterior, ¿ya? Les decía, nosotros como auditores externos, nuestra herramienta fundamental es conocer el prospecto, conocer el sistema de control interno que tiene el proyecto y conocer el presupuesto. Conocemos esas tres herramientas y hacerle la auditoría a cualquier proyecto, no diré que va a ser fácil, pero va a ser más comprensible, ¿no? Los presupuestos obviamente también te sirven como guía para adquisición y el uso de los recursos, ¿no es cierto? Porque ustedes ahí saben que algo que no esté presupuestado no debería haberse ejecutado. Es una herramienta también para controlar los gastos, ¿no? Y ahí ustedes han debido ver mucho de eso en contabilidad de presupuestos, particularmente en el área de gobierno. Permite a la gerencia medir sus objetivos decididamente, nos permite comparar, si vale el término, ingresos versus los gastos reales, partiendo de la base de devengado o de la base de efectivo. Puede servir como la base para revisar el desempeño financiero de un proyecto o de una empresa. O sea, son características importantes como parte de lo que significa la utilidad. Los beneficios. Me ayuda a alcanzar las metas. El trabajo que hay que realizar para alcanzar las metas, si es que estamos bien o si es que estamos mal. Los recursos o personas, las fechas límites para realizar un trabajo específico. No se olviden que todos los proyectos deben ejecutarse con tiempos y plazos. Eso también es importante para generar observaciones de auditoría. La responsabilidad individual para la realización de un trabajo. Nos ayuda también nuevamente, repito, a planificar, implementar o modificar los planes del proyecto, poder prever criterios de mejora para el desempeño, promover la coordinación y la comunicación dentro de la organización. En consecuencia, la naturaleza básica de un proyecto, básicamente, es que todos los presupuestos para la ejecución de un proyecto, compañeros, deben ser serios. O sea, no pueden ser, a ver, veré cómo me va, ¿no? Probaré. Yo he escuchado algunas veces a unos colegas así decir, probaré cómo me va. No, no se trata de probar. Se trata de que tú tienes que hacer los estudios correspondientes. Tu proyecto tiene que ser inclusivo. Ahí está el caso del tema del puente del Estrecho de Tequina. Tiene que ser un proyecto inclusivo. Y obviamente tiene que ser un proceso continuo. Hay ciertas limitaciones, decididamente, ¿no? Que están basados en estimaciones. Todos los presupuestos financieros de un proyecto, compañeros, están basados en estimaciones. Ustedes saben que parte de toda nuestra contabilidad y todo lo que hemos aprendido en nuestros 5 años en contabilidad son estimaciones, ¿no es cierto? Es por eso que existe una norma internacional que nos habla particularmente de las estimaciones contables. Deben ser estas estimaciones siempre actualizadas. Un presupuesto, repito, chicos, no está escrito en piedra, pero obviamente el hecho de que yo haga una modificación ya es una alerta para el auditor, ¿no es cierto? El presupuesto no debe sustituir siempre la administración, sino todo lo contrario, debe ser una herramienta dinámica. Eso es lo que les decía, ¿no? Siempre tiende a cambiar. Si ahora hacemos la búsqueda de un prospecto que ustedes lo han escogido, como caso de estudio, chicos, y buscamos, no sé, pues,
¿Qué tal se han ido por buscar o han escogido un presupuesto del Ministerio de Aguas, digamos, ¿no? Seguramente si buscamos ese presupuesto, desde su fecha original hasta la fecha, seguramente ese proyecto ha tenido que cambiar y tal vez en muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas de alguna forma dependen del éxito de cada proyecto o de cada programa. ¿Por qué fracasan los presupuestos? ¿Por qué? ¿Por qué se quiebran? ¿Por qué un presupuesto no puede sustentar el cumplimiento de un proyecto? Normalmente, cuando ya no hay recursos necesarios, ejemplo, cuando un gobierno se enoja con el gobierno de la entidad que está financiando, ¿no? En este caso, Bolivia se enoja con Estados Unidos y listo, USAID se va, porque ya no hay plata, ¿no? Solo se analizan las cifras sin tomar la consideración de las causas de los resultados. Eso es importante. Las cifras como tal no te dicen nada. Ustedes como auditores, futuros auditores, las cifras deben ser analizadas. Eso es la diferencia entre lo que nos hace con los contadores, ¿no es cierto? Sin denigrar el gremio de los contadores, pero nosotros le damos un valor agregado a la interpretación de la información. No hay un compromiso de la administración ni de los que coordinan las actividades. ¿Eso qué significa? Gastamos por gastar, no pido autorización, compro lo que debo comprar y si me he equivocado, qué pena, lo siento, vuelvo a comprar lo que realmente necesitaba, etcétera, etcétera, etcétera. Falta de coordinación entre los distintos niveles jerárquicos. De ahí podría animarme a decir control interno. Falta de comunicación. No existe un sistema contable confiable, ¿no es cierto? No se revisa un presupuesto. Los presupuestos, ustedes saben que normalmente siempre hay que revisarlos por lo menos de manera anual. Falta controles internos, lo que les decía, para ejecutar un presupuesto. Todos estos elementos, queridos amigos, decididamente a mí me van a obligar a tener un fracaso en la ejecución del presupuesto del proyecto. Componentes principales del presupuesto, ahí ustedes lo tienen, ¿no? Ingresos proyectados, los gastos proyectados según categorías, y si ustedes van a ver un proyecto en una entidad pública, ahí seguramente el profesor les dijo, ¿no? Las partidas por objeto del gasto y las partidas por objeto del ingreso. Ok. Los gastos del proyecto por línea. Ah, esto es interesante. Les soy sincero, no conozco un proyecto que sea por línea, pero algunos me dijeron, ¿cómo crees que auditan a Amazon? ¿Cómo crees que auditan a Facebook? Porque Facebook sacan proyectos, si ustedes se han dado cuenta. Facebook es una máquina de hacer publicidad. Y esos proyectos no tienen un origen, no tienen algo financiero. Grandes países, grandes políticos están ahí metidos por temas legales, si ustedes quieren, en las redes sociales. Entonces, como que ahí un poquito es algo para investigar, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso forma parte de los componentes de un presupuesto. Y por último, las variaciones que pueden existir, ¿no? Una variación, ya les había dicho, es la diferencia de lo que se puede ejecutar como gasto real y como el gasto presupuestal. Normalmente, compañeros, normalmente, en auditoría de proyectos, sí pueden ser modificados los presupuestos, sí pueden existir variaciones, pero el financiador tiene que darte el ok, ¿sí? Yo, por lo menos en la experiencia y en los proyectos que pude ver, todos cumplen ese requisito. Si no lo cumples es porque algo fortuito pasó. Pero para nosotros auditores, un correo, una nota, una adenda a un contrato, etcétera, etcétera, son evidencia suficiente para demostrar de que el que está ejecutando el proyecto tiene la orden o el visto bueno, si vale el término, del financiador, ¿no? Y normalmente esto siempre está enfocado en temas de educación y de salud. En el tema de construcciones, por ejemplo, no, porque en el tema de carreteras, imaginemos, en temas de alcantarillados, etcétera, proyectos que pueden ser también soportados por un organismo internacional, no necesariamente necesitan el visto bueno cada rato, porque si no, imagínense,
cada rato llamarle, Banco Mundial, ¿te parece esto? Estoy cambiando. Banco Mundial, ¿te parece? Mira, aquí no hemos podido hacer la perforación, vamos a hacerlo acá. Banco Mundial, ¿te parece? O sea, no, ¿ve? O sea, esa no es la idea, ¿no? Y obviamente, en algún momento, puede generar algún grado de variación si es que reestructuramos algunas operaciones, ¿no? Si el proyecto tenía que irse por la izquierda y resulta que por la necesidad tiene que irse por la derecha, ok, se tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero lo más importante, compañeros, es que nunca debe cambiar el objeto para el cual se ha creado el proyecto. Nunca debe salirse del objeto principal para el cual se ha ejecutado el proyecto. Y nosotros como auditores somos quienes debemos emitir la fe de que desde el punto de vista financiero, operativo, administrativo, en cumplimiento del contrato o convenio, el organismo financiador se sienta seguro porque nosotros estamos dando fe de que el proyecto está siendo ejecutado para lo que fue dispuesto y para el objetivo o al propósito al cual fue determinado. ¿Sí? Entonces, estimados amigos, a ver, de manera muy rápida, eso es lo que hemos visto en cuanto a la gestión financiera de los proyectos, ¿no? Bien. No sé si tienen hasta acá, estimados amigos, alguna pregunta al respecto con esta ya penúltima parte teórica. El tema de lo que es el marco de las NIF, ¿no? Para proyectos, no diré que es muy complicado la interpretación, chicos. Creo que ustedes tal vez lo pueden leer, pero si tienen algunas dudas y me dicen, mira, Oscar, esto no entiendo porque creo yo que no va con la materia o no lo entiendo. Son 4 láminas simplemente acerca del marco conceptual de la SNIF para este tipo de empresas, para este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Entonces, lo único que ahí se los he puesto es cómo es la composición del estado de la situación patrimonial y el estado de fuentes y usos de fondos, que es lo que nosotros nos vamos a interiorizar en la parte práctica, ¿sí? Y con eso ya termina el capítulo 4, digamos, ¿no? Que no es muy largo, solamente es de carácter nominal y referencial. ¿Preguntas, compañeros? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? ¿Sabemos más o menos qué es lo que queremos hacer en una auditoría de proyectos? ¿O en definitivamente no estamos agarrados del hilo? Sí, licenciado, ha quedado claro. Ok, gracias, Griselda. Voy a ver también tratarles de compartir algunos videitos en YouTube para que ustedes puedan ver realmente cómo también a veces es la vida del trabajo de campo de un auditor que está enfocado netamente en proyectos. ¿Sí? Ok. Bueno, queridos amigos, ya un poquito ya me cansé. Vamos a hacer una pausa, vamos a quedar acá, chicos. Entonces, hasta el día de mañana por la noche, sábado máximo por la mañana, vamos a dar nuestras últimas coordenadas, las últimas informaciones para poder hacer nuestro primer examen virtual, si vale el término, para la materia de gabinete de auditoría de proyectos. ¿Ok? Listo, chicos, que tengan muy buena tarde. Licenciado, ¿Preguntas? por Licenciado, yo le había hablado el lunes sobre mi caso de cambio de paralelo. Me dijo que hoy día le haga recuerdo. Ah, ya, dame un cachín. A ver. Por favor. Dame un ratito. Eso es cierto, ¿no? En circunstancias normales, algunas personas sí me pidieron estar en el otro paralelo porque no podían en este. Pero como ya estamos en modalidad virtual, como que todos nomás deberíamos estar en nuestro paralelo, ¿no? Y así nos evitamos de problemas. Ok, pero estoy seguro que hay algunas personas que ni se han dado cuenta que ya ha comenzado el año académico. Les apuesto. Ok, ¿cuál es tu nombre, querida compañera? Melanie, Melvi, Mamani, Huasco. Mamani Huasco, Melanie Melvin. Ok, estoy haciendo en este momento el traspaso de todo a este paralelo.
Ok, listo, Melanie, gracias. Ya, muchas gracias, licenciado. ¿Alguien tenía Licenciado, buenos días, ¿me escucha? Sí, compañero, te escucho fuerte y claro. Una vez más, ¿podría repetir con los datos básicos para el examen? Fecha, a qué hora vamos a dar y de los temas, por favor. ¿Cuál es tu nombre, compañero? ¿Zené? Ana González, ¿sí? Ok, Zené, bien. Lo que vamos a hacer, Zené, es que el día sábado vamos a tomar nuestro examen, ¿no? Y lo vamos a hacer en el horario de 7 a 8 de la noche. Estimo que va a ser una hora, ¿no? Pero si yo veo que el banco de preguntas implica un poquito más de pienso, análisis, etcétera, tal vez inclusive podamos tomar hasta una hora y media o 2 horas. Yo voy a ver el grado de complejidad que pueda tener nuestro banco de preguntas. Como son 4 partes de lo que ya hemos avanzado y de alguna forma es netamente teórico, casi el 99% de las preguntas van a ser teóricas. Entonces, en consecuencia, el material que ya les voy a pasar va a ser la herramienta con las cuales van a ser las bases para tomar el examen. Hasta el sábado por la mañana les voy a comunicar y les voy a decir, compañeros, vamos a utilizar ya sea la plataforma A, la plataforma B o la plataforma C, porque también existe la misma opción de poder tomar el examen mediante Teams, ¿no? Por un formulario que es similar al Google Form. Si no lo podemos hacer por Teams, porque voy a hacer las pruebas correspondientes para no estar con problemas, ¿no? En el momento del examen. O en su defecto va a ser el propio Google Forms o va a ser Classroom. Algunos compañeros de Contaminera me dijeron, Liz, hemos tenido muchos problemas con Classroom, con otras materias. No sé si con ustedes habrá pasado así, René, con alguna otra No, materia. la verdad no. Sí pasaron La verdad normal. no. Con Claro, sí, se nos hace más cómodo y además que también trabajan con Google Forms. Entonces por ahí también pueden llenar y... No, la verdad es... Sí, yo también. Ok, René, gracias. Yo también comparto ese criterio, ¿no? Pero bueno, siempre a veces hay personas que tienen problemas, dicen, ¿no? Entonces lo que quiero evitar es eso, que podamos tener algún tipo de problema, etcétera. Pero obviamente, la recomendación que yo les puedo decir, si va a haber una hora inicio y una hora final, que en este caso puede ser las 8 de la noche, ¿no? No manden su examen, chicos, a las 7:59, ¿no? O sea, no manden a las 19:55, ¿no? Obviamente, ahí puede existir alguna saturación, algo tecnológico, o en su defecto, si ese día van a estar con el examen, por favor, en esa casa den prioridad, perdón, en esa horita, en su casita den prioridad a su conexión, ¿no? Si hay personas en casa que tal vez están usando el Wi-Fi o no sé, pues, ¿no? Díganles, por favor, una horita de chance, daré mi examen, ¿no? Entonces, son cosas que pasan, yo les digo, entonces, para evitarnos, digamos, reclamos de que no he podido enviar y después me llueven los mensajes inbox y, ¿no? A veces un poquito, no diré que es molesto, pero, pucha, a veces ya no sé ni a quién responder, ni de qué me están consultando, etcétera, etcétera, ¿ok? Bien, pero está tentativamente, René, manejar el día sábado a las 7 de la noche. Yo estoy viendo, mañana tienen viernes, no sé si le va a dar el tiempo para que se pasen, pero tal vez sería prudente tomarlo el domingo, no sé, estoy viendo la idea, solamente doy la idea. Pero si ustedes están de acuerdo, yo no tengo problema en hacerlo sábado, porque con el otro curso sí lo voy a hacer sábado. Entonces, incluso les puedo decir a ellos que podamos postergar el domingo, no tengo ningún problema. ¿Este domingo, licenciado? Si gustan domingo, yo no tengo ningún problema, chicos. Así tal vez tengo un poquito más de tiempo para poderse pasar y estudiar. Silek, Sí, porfa, que Lili. sea domingo. Buenas tardes. Sí, sería lo más, digamos, lo más factible para nosotros el domingo. Así tendríamos un poco más de tiempo para estudiar. Es que ahorita Pues, se me hace también un cacho muy corto el tiempo, porque también igual tengo otros trabajos ahorita que hacer, entonces no se me hace muy... muy justo. Haciendo referencia a eso, licenciado, a lo Por que favor, licenciado, que sea el domingo. será, por favor, le podemos pedir que, bueno, ¿Se vuelva a escucha? reenviar los dos primeros temas
Por favor, le pediría que nos pueda reenviar los primeros temas. He tenido problemas con mi memoria, tenía que formatear todo. Y ya no lo tengo, obviamente. Solo los temas que acaba del 4. ¿Será, por favor, que tengan la amabilidad de pasar el 1 y el 2? Claro que sí, Zaina, no te preocupes. Justamente, ni bien terminamos nuestra clase de hoy, lo voy a remitir. No, no se preocupen, eso ya está pensado. Disculpe, Por licenciado. favor, licenciado. Compañero, te escucho. Licenciado, sabe que anteriormente yo había solicitado, yo soy del otro paralelo del C, pero al administrador hace un mes que le he pedido que me agregue al grupo, todo eso, y no, hasta ahora no he tenido respuestas y por ese motivo he estado pasando con este paralelo, licenciado. No sé cómo podría ser ahora. Wow, ¿en serio? Pucha. Sí, El otro administrador justamente sí. yo le agradezco personalmente, licenciado, a usted porque por motivos de trabajo yo me he quedado en cuarentena en otro departamento y para volver justamente me ha dado la enfermedad y todo eso, estar internado casi 2 meses y ha sido muy difícil ubicar, licenciado, a compañeros. Justamente son 3 materias nomás que yo debo de quinto año y se me ha sido muy difícil contactar con algunos compañeros, licenciado, y no sé por eso cómo podría ser mi caso, licenciado. Ya, pero en este caso, estimado Vladimir, tú estás inscrito oficialmente en el otro paralelo, ¿no es cierto? Sí, en el C. Ya, pásame o escríbeme inbox, Vladimir, ahora mismo, cosa que solicite el otro curso que te puedan agregar, porque tú en teoría tu calificación, participación, trabajos, etcétera, deberían estar computados en el otro curso y no en este. Claro, las clases básicamente un 80% son las mismas, digamos, ¿no? Ejemplos más, ejemplos menos, pero el tema de la ponderación de tus notas, ahí Sí, sí va a tener problemas, porque seguramente allá debes tener todo cero y aquí debo sí, tener licenciado. nota, pero no sé. Aquí justamente no estaba como estaba internado, licenciado, también al salir del hospital he tenido que hacer igual cuarentena lejos o fuera de mi casa. Y he estado también aislado en una casa que me habían alquilado incluso, licenciado, y no he podido justamente así estar al tanto de las tareas, todo eso. Justo ahora, de las 3 materias que estoy por tomar, me está pasando lo mismo, licenciado, y ha sido muy complicado para mí retomar así o estar así en línea con las tareas, licenciado. No, ufa. Sí, Lo peor es que esperar a que des buenos exámenes. O sea, tu única opción sí. es buenos exámenes. Ya. Sí, las últimas clases tengo, licenciado, toditas, las de hace un mes más o menos. Mm, bueno, entonces, compañero, escríbeme para que Ya, le, podamos. le Eso. escribo al inbox, Ok. gracias. Listo. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, yo tengo un problema similar como con el compañero. Yo soy del otro paralelo, pero no me pude contactar yo con el administrador y con ninguno de mis compañeros, entonces he estado siguiendo la materia en este paralelo. No sé si también me pudiera agregar. Ya, ok. Escríbame. ¿Cuál es tu nombre, compañero? A ver, primero Eh, escríbame los datos. Voy a corroborar con las listas, ¿ya? Eh, ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque obviamente yo sé, ¿no es cierto? Yo sé que muchos de ustedes, o pocos de ustedes, no son de la materia, ¿no? Y como me han pedido estudiantes que supuestamente están pasando proyectos con otro profesor, etcétera, dijeron, quiero pasar con ustedes en su materia y ok. Pero inclusive más allá de eso, yo sé que dentro del grupo, ¿no? Hay personas que ni siquiera son del año, ¿no? Y quiero ser bien claro en eso, no sé qué estarán haciendo acá estudiantes de primer, segundo año, la verdad. Y de alguna forma, obviamente,
hay que siempre ser respetuosos con los compañeros que de alguna forma están más tiempo que ustedes en la universidad, ¿no? No por la jerarquía o algo por el estilo,